¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy no he tenido exámenes, así que estoy, se supone que más fresco, con lo que espero no crecerme y no hacer un vídeo larguísimo. Había un par de cosas que quería comentar sobre alrededor del coronavirus, alrededor de los datos. Dos noticias. Una la voy a comentar ahora al principio y la otra no sé si la voy a comentar. Ya veré cómo voy de tiempo. Sí, porque tampoco quiero contaros mi vida aquí. Comentar alguna noticia puede tener interés, pero tampoco quiero ir mucho más allá de eso, ¿no? Tampoco decir, bueno, cada uno tiene sus opiniones sobre las cosas y aquí yo creo que los que os metéis aquí en los vídeos para mirar qué está pasando, queréis saber qué está pasando en cuanto a casos, en cuanto a fallecidos, en cuanto a brotes, contagios, etcétera, y quizá no remover mucho el pasado. Entonces ya veré luego yo cómo, a ver si me vengo arriba o no. Ya lo veremos. Lo dejo al final y quien llegue llegó y si no, no. ¿Con qué empezamos? Empezamos con esto. Qué nervios, ¿eh? Un nuevo brote en Alemania con 100 contagiados obliga a aislar un bloque de viviendas. Vale. Estos 100 contagiados de Alemania vienen después de los 650 que vimos ayer que había habido, ¿no? En otro lugar. Y bueno, pues sí, convendría comentar. Ayer lo comenté de pasada, porque lo acababa de ver, estaba cansado y tampoco elaboré mucho. Y luego pensé, ¿no? Y dije, joder, a ver, estamos aquí en España con unas medidas bastante estrictas y muy buenas. Es decir, a mí me gusta que se sea estricto, ¿eh? No es una crítica en absoluto, al revés. De hecho, en uno de los primeros vídeos me acuerdo que lo expliqué, ¿no? El hecho de que no nos podamos mover de provincia o no nos podamos mover de comunidad, en alguna comunidad, depende de la fase en la que estemos, ayuda mucho a poder limitar los brotes. Es decir, el propio Fernando Simón comentaba hoy en rueda de prensa, que lo tengo aquí, decía, hay brotes constantemente, ¿no? Aunque no se conoce el origen y se identifica la cadena de transmisión. Eso se puede conseguir, identificar el origen y controlar la transmisión porque nos movemos poco. Entonces, al haber poca movilidad, bueno, pues conseguimos que todo sea fácilmente trazable. Entonces, está muy bien que sea así. No va a poder ser así siempre. Yo sé que no va a poder ser así siempre. Es decir, no solamente por cuestiones económicas, sino vitales. ¿Qué hacemos? Vamos a vivir siempre en Córdoba, vamos a vivir siempre iba a decir Orense, pero Orense ya sí se puede mover en Galicia, creo que se puede mover sin problemas, ¿no? Vamos a vivir siempre en Madrid, como es mi caso, no vamos a poder salir nunca. Bueno, o en algún momento tenemos que coger y salir, ¿no? Ahora bien, es verdad que choca un poquito esa cuestión de que yo, en concreto yo como madrileño, ¿no? Que es mi caso simplemente, ¿no? Y vosotros tendréis el vuestro. Pues que yo no pueda irme a Ávila o no pueda irme a Segovia o no pueda irme a Toledo o a Guadalajara, que son fronterizas y que son lugares que, bueno, sabemos que muchas segundas residencias de madrileños están ahí, o de madrileños que están ahí, o de gente de esas localidades que trabajan en Madrid, con lo que en el fondo son casi tan madrileños como nosotros, ¿no? No puede haber ese movimiento, en principio, salvo por razones de trabajo, pero sí puede venir gente de otros países que no sabemos qué grado de control tiene. En este caso en concreto, además ha habido un problema de timing. Claro que eso es mala suerte, es decir, eso no es culpa de nadie, que es que justo cuando este fin de semana se empieza a hablar de que los primeros turistas, sobre todo alemanes, empiezan a llegar a las Baleares y a las Canarias, justo en Alemania empiezan a aparecer brotes. Y claro, te planteas y dices, bueno, pero esta gente que viene aquí está controlada. Es decir, o forman parte de esos contactos que habría que trazar de Alemania y ahora están aquí, tenemos que trazarlos nosotros. Si dan positivo, ¿dónde los metemos? ¿Los guardamos en el hotel? ¿Los mandamos a un hospital concreto? ¿Qué pasa? ¿No? Y, y entiendo, es decir, no soy idiota, entiendo que el turismo mueve buena parte de la economía de este país y entiendo que hay que tomar riesgos y todo eso ya lo he asumido desde hace tiempo, pero sí es verdad que me causa una cierta perplejidad la doble vara, ¿no? Es decir, me comentaba creo que era Rosa en Twitter, decía, bueno, a ver, estos turistas que vienen tienen que firmar en el avión un papel, están controlados, se les llama todos los días, muchos de ellos se quedan en el hotel y no salen, ¿no? Lo cual es verdad, es decir, no es falso, es verdad. Pero digo, joder, pues dame a mí ese papel y lo firmo y salgo de aquí ya de una vez. Salgo de Madrid y me voy yo también a Palma de Mallorca o a Ibiza o donde sea.
yo te firmo un papel y te digo dónde voy a estar, ¿no? O si me quieres poner una aplicación en el móvil que me controle, pónmela y yo me comprometo a estar controlado y que sepáis por dónde me muevo si hay algún problema. Pero no tengo esa posibilidad, ¿no? Entonces parece como que choca el enfoque, choca que entre nosotros tengamos que estar tan controlados que no podemos movernos de provincia o de comunidad, sin embargo, de otros países, pues sí pueden venir aquí. Luego ya la mala suerte que encima justo coincida que esos países pues tengan brotes a la vez que están viniendo, ¿no? Justo cuando empiezan a venir, ¿no? Bueno, en fin, habrá que acostumbrarse a ello y habrá que ver qué reacción tienen las autoridades, porque claro, esto hay que gestionarlo ya a un nivel, es decir, tú tienes en Madrid tanto gente que traza, porque sabes que trazas solo madrileños. Entonces, bueno, pues lo puedes controlar todo muy bien. Y decía Fernando Simón, todos los brotes, que constantemente hay brotes, que si uno mira las estadísticas ve que constantemente hay brotes, que de repente en tal municipio de Madrid un día hay 9 casos. Y dices, hombre, estos 9 casos de repente un día para otro, pues esto es un brote. Pero no salen en los periódicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque se supone que se cierra ahí, en esos 9 casos ya está cerrado. Y bueno, pues no hace falta no hace falta dar más información porque de ahí ya se ha cerrado, ¿no? Entonces digo, hay muchos brotes, constantemente los hay, pero los tenemos controlados. Pero los tenemos controlados porque se hace un buen rastreo y se hace un buen rastreo porque no nos movemos. Cuando esto empecemos a movernos todos y encima ya gente de otros países y bueno, ya a ver de qué países también, porque hay países que están ahora mismo en un momento pues muy regular de la epidemia y otros que están mucho mejor, ¿no? Con lo que, bueno, habrá que ver cómo se soluciona esto. Me ha hecho muchas gracias esto de aquí, ya con esto acabo ya con lo de Alemania, porque decían que bueno, que estaban preocupados, ¿no? Porque la tasa de contagios en la última semana en la ciudad esta donde ha habido 100 casos de golpe se sitúa en 44,86 por 100.000 habitantes, ¿no? Rozando los 50, tope a partir del cual se considera deben establecerse parámetros especiales. Bueno, sabíamos que ahora ha bajado un poquito, pero en Madrid hasta la semana pasada Moratalaz está en 80 y estamos haciendo exámenes en escuelas oficiales de idiomas en Moratalaz. O sea que, en fin, la percepción del peligro, insisto en que varía también depende de dónde estés. Y es humano. Y supongo que tiene que ser así. Vamos con los datos de la actualización de hoy, que es esta. Insistimos un poco en cosas que hay que insistir. Y yo lo siento si os aburro un poco con este tema, pero bueno, es así, ¿no? Tenemos 143 casos diagnosticados el día previo, pero estos no son 143 nuevos casos, ¿vale? Es decir, estos son los que han entrado en el límite de 24 horas que pone el Ministerio para entregar la ficha del diagnóstico, ¿vale? Es decir, estos 143 irán aumentando y, bueno, pues el día que sea, pues sabremos cuando por fin hay una serie histórica. Parece que hoy también Fernando Simón ha dicho que ya, ¿no? Que ya dentro de poco, bueno, ya 4 semanas diciendo que dentro de poco. Así que, bueno, pues algún día llegará y no será pronto ni tarde. Y veremos cuántos días efectivamente consolidados hay de, por ejemplo, hoy el 18 de junio, y no serán 143, serán más, no sabemos cuántos, ¿no? Porque mañana pues habrá muchas PCRs que sean con fecha de hoy, ¿no? Con lo que, bueno, es razonable, lo hemos hablado muchas veces. No podemos ver tampoco los casos totales porque están en revisión continua de la serie histórica y, bueno, quitando, sumando, etcétera, etcétera, no es fiable. Para saber cuántos exactamente hubo ayer, no es fiable. Un poquito más fiable, decimos siempre, son estas dos columnas, ¿no? Los 14 días y los de 7. Es bueno que la de 14, sobre todo, siga bajando. Eso es un dato muy, muy interesante. Aun siendo conscientes de que baja de manera irregular, es decir, que la incidencia acumulada está muy bien porque son 8,77. Hace poco estábamos casi en 14 o 15. Hace muy poco. Pero, sin embargo, vemos que Madrid está por encima del doble, Cataluña está por encima del doble y Castilla y León y Castilla-La Mancha están prácticamente en el doble, ¿no? Lo que quiere decir que, pues, que sitios como Andalucía, donde esto ya prácticamente parece que está dejado atrás, Asturias lo mismo, Galicia lo mismo, están en la nueva normalidad ya, Murcia lo mismo, pero luego hay otras provincias que han estado muy golpeadas durante toda la crisis y que siguen estándolo, ¿no? Y son un poco las que tenemos que estar más pendientes de ellos, ¿no? Por eso a mí también esto de los exámenes me parecía un poquito precipitado, pero en fin, no depende de mí y seguir quejándose es un poco absurdo. ¿Vemos de primera mano sitios donde puede haber brotes? Bueno, yo me la jugaría a que en Canarias ha pasado algo.
porque ya es un número alto, 25 es un número alto, ya no es de esto que a veces decíamos, no, que son 12 casos, vete a saber, bueno, 25 para Canarias es una cifra, bueno, tirando altilla. No está dividido, como siempre decimos, no está dividido por provincias o incluso por islas, que sería lo razonable. Entonces, si 25 casos resulta que, bueno, pues están más o menos 3 en cada isla, pues vale. Pero, claro, si son 17 en Fuerteventura, pues entonces en Fuerteventura ha pasado algo. ¿Puede estar vinculado además con turismo? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Pues porque no lo sabemos. No le vamos a dar más vueltas. Pero está claro que si el total son 36 de 14 días y aquí hay 25, es que hay 11 de la semana pasada y 25 de esta. Hemos doblado y además sabemos que estos datos no están consolidados los de los últimos 7 días, ¿no? Con lo que probablemente esta cifra al final vaya aumentando. Bueno, pues algo ha pasado ahí y no sabemos el qué. ¿Qué más cosas veo que me llamen la atención? Bueno, Extremadura y Cantabria llevan altos varios días, pero con cifras muy pequeñas, con lo cual eso sí puede ser un mini brote en cualquier lugar, en una residencia, en un hospital, en una casa que han hecho una fiesta y se han contagiado 5, entonces ya se te ha fastidiado porque el número de casos es muy pequeñito, ¿no? Así que bueno, vamos a estar pendientes, pero en principio no vemos nada más. Incluso ya lo del País Vasco, que era muy cantoso la semana pasada, esta semana vemos que efectivamente, pues que ya, aunque todavía hay un poquito de residual, por decirlo de alguna manera, ya vemos que no hay, que hay más casos de la semana anterior que de esta, con lo cual eso es bueno. Los síntomas, digo lo de siempre, es bueno que esté baja, porque hombre, mejor baja que alta. Pero depende de la burocracia, de que esto haya llegado a tiempo. Para que os hagáis una idea, tenemos 1.553 casos diagnosticados en los últimos 7 días, solo 143 con síntomas en los últimos 7 días. Bueno, probablemente es que todavía no están fechados, ¿no? Esos síntomas, ¿no? Porque depende de la percepción subjetiva del paciente, porque bueno, porque no es tan fácil y luego porque hay que mandar la ficha en orden y tal, y bueno, pues que te coincidan esos 7 días, pues hay veces que en determinados sitios toma más tiempo, ¿no? En cuanto a esto, bueno, pues lo de siempre. Yo no le doy ningún valor, la serie histórica sigue sin actualizarse porque se entiende que nadie ha mandado, en estas últimas 24 horas, nadie ha mandado... Eso es lo que se dijo al principio, ¿no? Que aquí solo se iban a añadir pues los casos de las últimas 24 horas que estuvieran burocráticamente fechadas en las últimas 24 horas. Es decir, que le hubiera llegado... Que si alguien se murió el miércoles 17... tiene que haberse muerto el miércoles 17, por ejemplo, en Asturias, y el Principado de Asturias tiene que mandar la ficha completa a Sanidad el 17. Si la manda el 18, entra dentro de los últimos 7 días, pero ya no da tiempo, ya no se considera una muerte de ese día, porque es del día anterior. Pero, insisto, la ficha va desde los primeros síntomas hasta la defunción. Son muchos pasos que hay que verificar, hay que comprobar y que es raro que te dé tiempo a hacerlo en 24 horas. Con lo cual, yo no sé, antes sí había pequeñas variaciones de 1, 2, 4 muertos. Ahora ya no hay ninguna desde hace mucho tiempo. Yo no sé si es que las propias comunidades ya van a otro ritmo y dicen, bueno, total, ¿para qué? O si es que el Ministerio de Sanidad directamente ha dicho también, total, ¿para qué? Pues dejamos la serie cerrada aquí y parada en 27.136 y cuando podamos actualizar, actualizaremos. ¿Cuándo podremos? Como la gente no lo sabe, pues se tiene que fiar de mí. Entonces, bueno, pues ya está. Pues cuando les dé, pues les dará. ¿Con qué número? Pues no lo sabemos. Ni idea. ¿Eso es una buena estrategia comunicativa? No, no lo es. ¿Estadísticamente puede tener sentido? Puede tenerlo. Pero en términos de comunicación no tiene ninguno, ¿no? Y bueno, los gráficos que ya conocemos, ¿no? Lo de los sintomáticos y asintomáticos, que está bastante interesante para ver sobre todo cómo vas trazando, ¿no? Porque si ves que hay muchos asintomáticos comparado con los sintomáticos, pues hombre, los sintomáticos son los que te van al médico, ¿no? Con lo cual tú eso poco trazas, ¿no? O sea, alguno puedes trazar porque no haya ido al médico y aún así lo pillas tú. Pero normalmente estos son los que, bueno, los pura sangre, ¿no? Los que van al médico, están malitos y empiezan a toser, tienen fiebre y se van al médico. Y normalmente la gran mayoría, no todos, de los que vienen aquí en un verde más clarito, pues son asintomáticos, suelen ser contactos de, ¿no? Es decir, gente que todavía, o bien son presintomáticos, todavía no han desarrollado los síntomas y ya puedes detectarlo,
O bien directamente, bueno, ni se habían enterado, ¿no? O sea, se lo había pegado su amigo, su compañero de trabajo, su novia, quien fuera, y no se habían enterado. Con lo que ha tenido que ir un rastreador, por decirlo de alguna manera, un rastreador, a mirarlo. Y luego esto siempre es interesante, si queréis echarle un vistazo, vosotros mismos, pero vamos, es interesante lo de ver los picos y las... Porque estas series históricas sí están actualizadas. Entonces aquí sí se ven cosas, bueno, tampoco... Afortunadamente ahora no hay mucho que ver porque no hay grandes sorpresas y casi todo lo que ha pasado lo hemos visto en su momento, ¿no? Pero vamos, aquí, por ejemplo, en el País Vasco, que hubo unos días muy malos, pues se ve que hubo unos días muy malos, que hay más de 20 casos cada día. Si en el PDF venían 20 casos, no, en el PDF vendría 3, 6, porque son los que pasaban burocráticamente el corte. Pero luego ya cuando vas consolidando cifras, aquí ya las ves y dices, ostras, pues efectivamente esta semana en el País Vasco fue dura. Y luego ya afortunadamente pues ha mejorado bastante. Eso ya os digo, está en el PDF de sanidad y le podéis echar un vistazo vosotros mismos, no hay mucho que ahí os pueda ayudar yo. ¿Cómo está el mundo? Bueno, pues en el mundo lo que pasó ayer, vamos a actualizar. En el mundo lo que pasó ayer fue que por segundo día consecutivo pasamos de 5.000 muertos totales. Que ha habido días mucho peores, es decir, cuando la epidemia estaba muy centrada, la pandemia estaba muy centrada en Europa y en Estados Unidos, 5.000 muertos, bueno, claro, era un regalo. Pero bueno, había bajado, y es verdad que en el último mes, pues solamente había habido 3 días en los que estuviéramos por encima de 5.000 muertos diarios. Y sin embargo, los dos últimos consecutivos, pues se ha pasado de 5.000. ¿Por qué? Pues porque se dan cifras muy altas en determinados lugares. Estados Unidos entre semana, aunque está bastante bajo con respecto a lo de antes, pero te sigue dando cifras cercanos a los 1.000. Si eso sumamos que Brasil entre semana también está normalmente por encima de 1.000, que México te da 730, que la India ya te da entre 300 y 400, y que luego Perú y Chile están dando entre los dos, fijaos, 433 casos entre los dos casos fallecidos entre los dos países, que a veces sube y a veces baja, pero son bastantes, pues resulta que va sumando. Y Pakistán de repente también 136, y se van sumando. No tenemos, quizá, pues eso, los focos que teníamos a lo mejor en los peores momentos que teníamos a lo mejor, que en Estados Unidos se podían morir 2.500 personas en un día. Y a la vez en Reino Unido se estaban muriendo 800, y en España 900, y en Italia 700, y en Francia 850. Entonces, te salían unas cifras brutales porque había muchísimos muertos en 6 7 sitios. A lo mejor ahora hay muchísimos muertos solo en 4 o 5, ¿no? Pero a su vez hay bastantes muertos en goteo en otros lados. Lo de los casos es una locura. Se va creciendo cada día. Es que no conseguimos bajar, no conseguimos ni entrar en meseta. Es que seguimos subiendo. Es un poco desesperante, la verdad. Pero también a la vez se entiende que o bien se están cogiendo estos casos pronto, lo cual sería lo ideal, o bien, bueno, pues aunque la transmisión de datos de casos en determinados países sea adecuada, pues la de fallecimientos en registros pues no se actualice a la misma velocidad. Puede pasar, porque estamos viendo que ahora el virus está muy en zonas pues en vías de desarrollo, subdesarrolladas, donde, bueno, pues se hace lo que se puede porque suficientes problemas tienen, ¿no? Para el día de hoy, el día ya lo empezamos, por las mañanas ya uno se levanta y se le cae el alma a los pies, porque ya empieza con 770 muertos de México que que son de la madrugada anterior, ¿no? Y a eso le sumamos que Rusia está siempre entre 100 y 200, ya lo sabéis, pero ahora ya más tirando hacia 200. Por lo menos ha bajado 8.000 casos, que es una novedad, lleva 2 días bajando de 8.000 casos. Y como veis, el día de hoy pues pinta un poco igual que el de ayer. ¿Se pasará de 5.000 justo? Pues bueno, no lo sé. Si serán 5.200 o serán 4.800, pero la cosa sigue bastante repartida y es un poco problemático. Y nada, hasta aquí el análisis puramente estadístico. Voy a hacer un breve comentario, muy breve y sin meterme mucho en ello. Ya si queréis cortar aquí, pues ya cogéis, leéis al stop y os vais a mirar otro vídeo. Y es esta noticia que siguen con ello, ¿no? Con lo de los ancianos a los que se les ha dejado morir. Y claro, yo he visto este vídeo de hoy. A mí esto me toca un poco la moral porque yo esto lo estaba diciendo en marzo y en abril. Y yo creo que para que esto sea una noticia, se tiene que decir en marzo o en abril.
Se tiene que coger y decir, y echarle los huevos de coger las cifras y ver el número de ingresados en UCI y ver que tenías a lo mejor que el número de muertos de mayores de 80 años era el 60% y sin embargo en ingresados en UCI había un 2%, un 2,5%. Decías, pues obviamente no les están metiendo en UCI, les están dejando morir en planta. Y luego además yo lo sabía porque me lo estaban contando médicos, no solo de Madrid, no solo de Madrid. Entonces lo que hay que hacer es tener que tener los huevos en marzo, en abril, cuando está la gente muriendo, eso, abandonados, y cuando tienes gente en los pasillos ahogándose, coger y preguntar si te preocupa tanto. A mí me preocupaba como para preguntarlo. Pero bueno, me daban la respuesta que entendía, que esto es una guerra. Y el presidente mismo lo dijo, el presidente Sánchez lo dijo, estamos en una guerra, esta es la guerra de nuestra generación. Y supongo que en las guerras pasan estas cosas. Pero, claro, esto hay que preguntarlo en medio de la batalla. Oye, ¿por qué se está dejando? ¿Por qué se ponen a estos en primera fila? Y los demás, y luego se dice, no, pero esto, hombre, es un virus que solo mata ancianos. Pues solo mata ancianos porque los ancianos no entran en la UCI. ¿Vamos a meter en los respiradores o los vamos a dar a los ancianos? Y los de 60, 50 y 40 se van a quedar sin respirador y sin UCI. A ver cuántos mueren de 40, 50 y 60. Bueno, no solo en Madrid, insisto. Y luego aparte, si uno ve el vídeo, todo esto es simplemente porque quieren culpar a la Comunidad de Madrid de estas decisiones. Estas decisiones, parte de la culpa es de la Comunidad de Madrid, sin duda. Parte de la culpa, si queremos repartir culpas, es del Ministerio de Sanidad y el mando único, que miraba para otro lado, que mandaba al ejército a las residencias y veía que había cadáveres directamente tirados en las camas o bolsas por medio de cualquier lado y miraba para otro lado porque no podía, porque no daba abasto. Esto no ha pasado solo en Madrid y seguro que alguno de los que me ve tiene un caso cercano, ¿no? Desgraciadamente. De hecho, en este vídeo, que no os lo voy a poner porque es muy largo, pero si lo queréis ver está en el País, en la sección de Madrid, el señor que está haciendo aquí, que lo que está explicando es cómo funciona un triaje. Si es que no hay más. Dice, tenemos tantas camas, tenemos tantas UCIs y tenemos este criterio. Y el criterio es que no podemos coger a gente de residencias porque entendemos que es gente mayor, que puede tener problemas añadidos, comorbilidades, historias, y que les solucionamos muy poco metiéndoles en UCI y que efectivamente pues tendrán que morirse o que no tengan COVID y que con un antibiótico se curen o que la residencia justo tenga un médico muy bueno que dé con tal o que les dejan a su suerte, vaya. Y está explicando el triaje, está diciendo, bueno, mira, la única manera, y además dice, hay un momento bonito, yo creo, que dice, por favor, dad de alta cuanto antes a los jóvenes. Cuanto podáis, aunque estén fastidiados, dadlos de alta para poder tener camas para los ancianos. Entonces, esto no es una decisión política, maquiavélica, horrorosa, horrible, de decir que se mueran los viejos. Esto lo que es que se colapsó el sistema. Punto. Lo que pasa es que ni la Comunidad de Madrid ni el Ministerio de Sanidad lo reconocen. Siguen empeñados en que no se colapsó el sistema. Sí se colapsó en Parla y en muchísimos otros lados y en muchísimas otras comunidades. Y se colapsó, hizo que si había 50 camas en la UCI, hubo que hacer 80. Y aun haciendo 80, tenías que poner a unos sí y otros no. Triaje. Punto. Y el requisito que a mí sí me pareció cruel. Y yo tengo grabadas las palabras de un médico que me mandaba mensajes directos y me dijo, si tienes 80 años, aunque corras maratones, no entras en la UCI. Si esa orden la había dado la dirección del hospital, la Comunidad de Madrid o el Ministerio, no lo sé. No lo sabe ni el que está aquí hablando. Porque a veces dice el Ministerio, a veces dice la Comunidad. No se sabe, porque te acostabas a las 4 de la mañana, te despertabas a las 8 y te ibas otra vez a la guerra. Y no se sabía al final quién había impuesto esas medidas, quién no, cuántas camas tenía, cuántas no. Él lo dice, si en UCI no dejan pasar a un paciente, no es porque sean bordes, es porque no hay camas. Entonces, bueno, que hay que verlo así. Fue un horror, ha sido un horror y ojalá no se repita. Y lo único que podamos hacer es intentar solucionarlo, que es que esto por favor no vuelva a pasar y que por favor no volvamos a condenar a muerte a tantos ancianos que podrían haber vivido solo 5 años o solo 6 años más o 7 años más. Bueno,
¿Y por qué les tenemos que privar de esos 5, 6, 7 años? A mí que me dice que a lo mejor hemos salvado a uno que luego al día siguiente le dio un ictus. Yo qué sé, valorar esas cosas es un poco absurdo, ¿no? Valorar la clínica sí puede tener más sentido, pero la edad de por sí no lo sé. Pero si esto nos preocupa, como me preocupa a mí, que hubiera habido valor para preguntarlo en marzo o en abril. Haberle dicho a Fernando Simón, oiga, o a mi Salvadorilla, oiga, que no están pasando, que las residencias, ustedes no tienen datos de residencias porque no le están haciendo ni PCRs y los están encontrando tirados en bolsas. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no van a los hospitales? Ni una pregunta. Cuando Díaz Ayuso hubiera salido a decir lo que fuera, oiga, IFEMA, ¿qué pasa con, o qué ha pasado con las UCIs de... Entonces, ¿vale? Entonces, ahora, que no se repita, es lo más que podemos aspirar. Repartir culpas ahora, bueno, pues cada uno que reparta las que quiera. Libre es. Y ala, ya está, ya os he soltado mi rollo. Pero bueno, la tragedia, no el culpable. Yo sé que esto es un argumento que a mí a veces me disgusta porque parece que es la típica excusa que pone el culpable, ¿no? Y no hay que buscar responsables. ¿Eso quién lo dice? El responsable, ¿no? Normalmente coincide que justo está. Bueno, yo no sé aquí quién es el responsable, no lo sé. Sé que hubo un caos inmenso y que me da la sensación además de que cada hospital tiró por donde pudo y también según su situación. Y que la Comunidad de Madrid haría lo que pudiera y que el Ministerio de Sanidad haría lo que pudiera. ¿Alguien cree que yo pienso que Fernando Simón o Salvador Illa querían que murieran los mayores de 80 años porque son como Bill Gates y tienen una horrible tal? O que Díaz Ayuso estaba maquinando cargarse a los mayores de 80 porque es cruel y mala, tal. Es que de verdad son cosas que... O el del anestesista del hospital de Parla tiene algo en contra de... No, es la guerra. Y son decisiones que se toman en la guerra y pueden ser equivocadas. Pero centrémonos en la situación que nos llevó a la guerra. Centrémonos en no repetir eso. Centrémonos en qué protocolos tenemos que seguir la próxima vez, si hay próxima vez. Y no nos centremos en no, que fue culpa tuya, no que no es que me encargaba yo, no es que te encargabas tú, no es que se encargaba Pablo Iglesias, no es que se encargaba era el de Ciudadanos que a la vez le mandaba un email a... Bien, entiendo que es parte del periodismo, pero a mí eso no me interesa. Yo, si vuelve a pasar algo así y me vuelvo a enterar de que se está negando sistemáticamente el acceso a ancianos a las UCIs y a los respiradores, pues lo volveré a decir. Y supongo que volverá a pasar lo mismo, que la gente se enfadará. Y ahora no se enfadan, dicen lo mismo que decía yo hace 2 meses. En fin, reivindicaciones del pasado. Lo dejamos aquí, que ya es muy largo. Un abrazo y nos vemos mañana.